Pedro Téllez Girón, el Grande, tercer duque de Osuna, conde de Ureña, marqués de Peñafiel, nació en Osuna, provincia de Sevilla, el 17 de diciembre de 1574 y falleció en Madrid el 24 de septiembre de 1624. Fue virrey de Sicilia entre 1611 y 1616 y de Nápoles entre 1616 y 1620. Hay biografías que lo presentan de niño en Nápoles bajo la custodia de su abuelo, a la sazón virrey de Nápoles, y biografías que lo desmienten, como también desmienten que fuese alumno en la Universidad de Salamanca. Es posible, sin embargo, que siguiese estudios en la Universidad de Osuna, fundada por su bisabuelo Juan Téllez Girón en 1549 y posteriormente quizá en Alcalá de Henares. Luego estuvo en Francia y cuando por muerte de su padre recayó el título en él, comenzó una vida de libertino con una sucesión de aventuras de todo tipo, riñas tabernarias en las que sería acusado de 2 muertes. Tanto ruido hicieron sus aventuras que sobre ellas escribió Cristóbal de Monroy y Silva la comedia titulada Las mocedades del duque de Osuna. En 1600 se planteó su posible salida de España para incorporarse al ejército del archiduque Alberto en Flandes, pero debido probablemente a sus problemas judiciales el proyecto quedó aplazado. Finalmente, en julio de 1602, con la complicidad o acuerdo de su tío político Juan Fernández de Velasco, el condestable, casado con María Téllez Girón, hermana de su padre, Pedro escapó de su confinamiento en Cuéllar y, acompañado por un criado, salió en secreto para Flandes, llegando a Bruselas a principios de octubre. Se alistó como simple soldado ante la sorpresa de Isabel Clara Eugenia, que le procuraba un puesto a tenor de su condición nobiliaria. Pero pronto le dieron el mando de 2 compañías de caballería y poco después tendría una actuación destacada en Ostende, donde los rebeldes holandeses presentaron batalla en la que murió el general Federico Espínola. Entre 1602 y 1608 tuvo en Flandes una destacada actuación militar y política. Participó en el sitio de Ostende, de Venlo, de Roenborg, de Oudernarde, de Lingen y en las batallas de Bois-le-Duc, Hertogenbosch, Mulheim, Broek y Ringberg, siendo herido en 2 ocasiones. Volvió a España a comienzos de 1608 y a petición del rey redactó un informe contrario a las paces que se estaban preparando con las Provincias Unidas. En este tiempo hizo amistad con Francisco de Quevedo, que acabaría siendo colaborador principal en sus posteriores destinos de virrey de Sicilia y de Nápoles. Su nombramiento de virrey de Sicilia en 1610 fue en gran parte el resultado de la memorable exposición que hizo ante el Consejo, donde significó que la soberanía sobre la isla era puramente nominal, ya que el usufructo era de los corsarios turcos y que el virrey no era sino un representante gacetero de la corte para avisar desembarcos, incendios de ciudades y asalto de castillos. Bien, esta descarga de artillería comportó que el 2 de abril de 1611 tomase posesión del cargo de virrey de Sicilia, en unos momentos en los que el reino de Sicilia se encontraba postrado económicamente y padecía intensos y constantes ataques de los piratas berberiscos que actuaban con total impunidad. En solo 2 años reconstruyó la escuadra de Sicilia, hasta entonces prácticamente inexistente, y acometió una serie de acciones entre las que se cuenta la de Cabo Corvo, que es considerada la principal desde Lepanto. Manifiestamente estaba consiguiendo poner orden en el mar, lo que significó que en 1612 le fuese concedida jurisdicción equivalente a la que en su momento tuvo don Juan de Austria. Pero esta nueva situación comportaba un problema que acabaría significando la enemistad del duque de Medina Sidonia y de Pedro de Toledo, que veía socavada su jurisdicción. Luego se descubrió algo que también fue en su contra. Para conseguir su objetivo no dudó en construir a su costa 2 galeras de porte similar a las galeras reales, pero mejor dotadas económicamente. Era una flota corsaria, sí, y eso le reportaría problemas en la corte, aunque no se tratase de un corso al uso, puesto que era el propio virrey el responsable de la misma, y era una flota con un régimen interno diferente. Dice él mismo,
hago diligencia que toda la chusma coma y beba tan buen pan y vino como los criados de mi casa, no costándole a vuestra majestad más que el vino que se les daba por lo pasado, con que de 200 y 300 enfermos que solía haber de ellos, no habemos tenido el año pasado y este sino 8 o 10. La verdad es que su gestión fue tan eficaz que en 2 años la hacienda pública siciliana se había recuperado de su situación anterior de quiebra. Pero es que además Sicilia ya no pedía refuerzos ni solicitaba planes de ayuda. Había estructurado un equipo de espionaje y planeaba la sublevación de los griegos y aniquilar la armada turca con la colaboración del Papa, de Malta, de Toscana y de Parma. Las victorias sobre los turcos se sucedían en un rosario sin fin, y los botines obtenidos de los ataques a los corsarios financiaban el virreinato, a la vez que hacían crecer las unidades de la armada. Y todo atendiendo religiosamente el quinto real, amén de pagar religiosamente las soldadas. Pero el hecho de mantener una flota corsaria a su costa, nominalmente corsaria, recordemos, que realizaba acciones espectaculares, representó que en la corte creciesen las murmuraciones en torno a las ganancias del duque, lo que llevó a una orden exigiendo el desmantelamiento de la misma. El virrey contestó que obedecería, pero que el desmantelamiento de la flota significaría grave perjuicio para la navegación civil, por lo que solicitaba su destitución como virrey por alguien que sirviese mejor. Finalmente, y dado el acoso que la piratería turca estaba llevando a cabo hasta en la misma península, acabaron concediendo excepcionalmente el mantenimiento de la armada corsaria. Con esa situación fue nombrado virrey de Nápoles en septiembre de 1615 en sustitución de Pedro Fernández de Castro, séptimo conde de Lemos. El cambio de destino no disminuyó su actividad, aplicando las mismas técnicas de reestructuración militar, naval, económica y cultural. Durante su mandato se publicaron los estatutos de la Universidad de Nápoles, preparados por su antecesor. En 1616 organizó una escuadra destinada a buscar naves turcas por todo el Mediterráneo, siendo que, comandadas por Francisco de Rivera, protagonizaron acciones que fueron reconocidas en toda Europa, enfrentándose a armadas muy superiores, como el 14 de julio de 1616 sucedió en el Cabo Celidonia, donde con 6 buques y 1.600 soldados acosó y venció a la escuadra turca que contaba con 55 galeras y 11.000 combatientes, y que marchaba decidida a la invasión de Sicilia. Una acción que, si bien guardando la debida distancia, puede entenderse como la segunda parte de la batalla de Lepanto. La actividad de la armada creada por Osuna llegaría hasta bombardear Constantinopla con una escuadra de 9 galeras, el 12 de octubre de 1616. 30 galeras turcas saldrían, tras el bombardeo, en busca de la armada española, que finalmente volvería nuevamente victoriosa y engrosada con 10 naves rescatadas a los turcos. Estratega y observador de primer orden, no atendía solo la lucha en el mar contra los turcos. Entrado el año 1619 fue público el Tratado de Confederación entre venecianos y holandeses, que enviaban 21 naves y un cuerpo del ejército de 4.000 hombres a Venecia. El gobierno español vacilaba. Se especulaba cerrar el estrecho de Gibraltar, enviar las galeras a Sicilia. Y la decisión final fue que el duque de Osuna resolviese el asunto como si se tratase de cosa particular suya. Vamos, con su flota corsaria. Y efectivamente una flota de 18 galeones, 33 galeras y 4 bergantines, comandada por Francisco de Rivera, cañoneó a la armada veneciana dentro del puerto de Lesina. Se avistó al fin con la escuadra veneciana, que rehuyó la batalla. También apresó un convoy de mercaderes. Este último caso, acto de piratería. Sí. ¿Deshonra? Sí. Pero la situación de la República de Venecia, ¿cómo se solventaba? ¿Con flores y violas? ¿Con una guerra? Venecia estaba en paz con España. Había embajadores de una en la otra y de la otra en la una.
y Venecia estaba en los últimos estadios de llevar a cabo una traición. Pero esta acción, complicada con la conjuración de Venecia, marcaría el final de la carrera política del duque de Osuna, que sin duda, junto a Francisco de Quevedo, fue responsable de la misma, de la conjuración. En mayo de 1618, las autoridades venecianas descubrieron un plan que tenía por objeto apoderarse de la ciudad, incendiar el arsenal y saquear la ceca. Venecia señalaba como responsable de la misma al virrey de Nápoles, a cuyo servicio estaba el corsario Jacques Pierre, su organizador, que la planeó con el embajador de España en Venecia, Alfonso de la Cueva, marqués de Bedmar. El control del Adriático era palpable. Pedro Téllez Girón era un hombre rico e incorruptible. La única forma de vencerle sería conseguir su descalificación urdiendo calumnias. Le acusaron de querer independizar Nápoles y Sicilia de la monarquía española. Y para aclarar el asunto, fue llamado a Madrid. Todo lo tenía a favor. Pero el 30 de marzo de 1621 fallecía Felipe III. Y la camarilla del nuevo rey, Felipe IV, que se la tenía jurada al menos desde 1612, consiguió neutralizar al virrey. Una semana después, Pedro Girón fue detenido por decisión del Consejo de Estado y permaneció en prisión hasta su muerte, que acaecería 4 años después, sin haber llegado a ser juzgado de las gravísimas acusaciones que hacían pesar sobre él. ¿Cuáles eran? Corrupción, compra de voluntades en la corte, nepotismo, intromisión en las decisiones judiciales, impiedad, traición. Hastiado, a partir de 1623 dejó de colaborar con los jueces y se negó a defenderse. De hecho, nunca fue dictada sentencia. Murió el 24 de septiembre de 1624 en Madrid. Bien, gloria a Pedro Téllez Girón. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.